Ya estamos aquí. Creo que esta es la primera entrevista aquí en el evento de Fóbica Fest. Ok, mi nombre es Ana Lilia Godoy Olmedo y soy escritora, también soy psicóloga y bueno, venimos a presentar varias cosas de la editorial de Bri, entre ellas antologías de terror y por supuesto mi libro que se llama El Diácono Piolo. ¿De qué trata tu libro? ¿De qué es pues, este libro que vienes a presentar aquí al evento? Bueno, El Diácono Piolo es la historia de un diácono que trabaja en Jardines de Recuerdo y que tiene una relación con un músico. Le pide al músico que pueda leer algunas cosas y o a agruparles algunos escritos dentro de lo que es la capilla, y ahí descubre, bueno, el músico, la situación que trae y oculta el diácono que tiene que ver con la Biblia satánica. Entonces, también este desarrollo que se hace es en el proceso de la amistad entre ellos dos, pero así como va creciendo la vida atormentada del diácono y las maldades que le hace al pobre músico, también va en aumento todo el proceso de la Biblia satánica, desde la demonología, la filosofía de lo que es la Biblia satánica, hasta lo que son los rituales. Y así también va en proceso, y lo que se tiene que descubrir es las verdaderas intenciones de ese diácono con el músico. Y una duda, o sea, al momento, ¿de dónde surge esta historia? ¿Es algo más personal o es algo como de, me llamó la atención? A ver. Bueno, surge porque yo estaba tomando lo que es un taller de la construcción del monstruo a nivel también del psicoanálisis con el maestro Iván Pozos, y de ahí yo quería construir un monstruo. No, es que tiene una historia bastante peculiar. Yo quería construir un monstruo, pero no quería un Frankenstein, no quería un hombre lobo, un Drácula. Y varios amigos trabajan en Jardines de Recuerdo como músicos. Ellos son los que tocan en las misas de cuerpo presente. Y me venían platicando de un personaje de un diácono que estaba trabajando en ese momento ahí en Jardines de Recuerdo, que además se transformaba con un Mr. Hyde. De hecho, ellos le llamaban Piolo. Entonces, ¿y por qué Piolo? Yo les preguntaba, bueno, por esta caricatura de Piolín, que cuando toma una pócima se convierte en un monstruo, ¿no? Y es un Mr. Hyde. Y de ahí, entonces me decían que se transformaba, que tenía como doble personalidad. Un día era toda una dulzura y una persona que los apapachaba y los cuidaba y hablaba muy bien con ellos, y al otro día se les chavetaba o de un momento a otro en donde tenía situaciones muy conflictivas de su personalidad. Entonces de ahí surge, y entonces yo digo, bueno, si vamos a hablar de la religión católica que está enfocada dentro de Jardines de Recuerdo, con toda esta creencia de los muertos y demás, entonces hay que buscar una parte que sería su contraparte. Y es cuando decido estudiar la Biblia satánica de Stallone LaVey, que surge en 1969. Está interesante esa cuestión porque de hecho, pues, primero cuando me dijiste la primera parte, no me imaginé que yo fuera a ir por ese rumbo. Así es. Y sí, el cómo de repente pues las cosas se encuentran como... No he tenido la oportunidad de leer el de Mr. Hyde, pero sí en alguna ocasión pues he visto alguna de sus variantes adaptaciones, ya sea visuales o audiovisuales. Así es. Y el cómo esto va ligado con la vida. Así En este es. caso, con una vida que pues, te tocó a ti conocer. Así. Uh-huh. ¿De dónde surge eso de querer pues, narrar? ¿De dónde viene ese deseo, no? Sí. Bueno, es como una parte de mi deseo. Desde chica siempre me ha gustado como la literatura. Donde me enfocaba más era en el aspecto de terror, ¿no? Entonces yo veía películas, me acuerdo que el que me acompañaba a verlas era mi abuelo. Entonces, o sea, teníamos ahí como un pacto, ¿no? Entonces, él veía películas conmigo y yo veía con él el box, por ejemplo. Entonces, desde este género me atrapaba, desde siempre. Mi profesión, como te decía, soy psicóloga, y entonces todo lo que tiene que ver con la parte de las psicopatologías, los trastornos mentales, la construcción de la mente del ser humano, las transformaciones que podemos ocurrir, pues bueno, eso me orillaba a poder entender o tratar de entender al ser humano, ¿no? Y de hecho el Diácono Piolo pues es mucho de terror psicológico. Entonces me pongo a estudiar toda la parte de la literatura y pues obviamente
mis grandes maestros, compañeros, la maestra Charro también es una gran influencia dentro de lo que es la literatura para todo el proceso de ya sea novela, cuento y demás en cuanto a los talleres, pero también todo lo que se ha escrito como Bram Stoker, que todo el mundo lo conoce con Drácula, pero no solamente tiene Drácula, ¿no? Tiene La casa del juez, que parte de ahí, o sea, yo retomo, ¿no? O sea, como la estructura de La casa del juez, o Le Fanu, ¿no? El padre de lo que es los fantasmas en Europa y todo esto. Entonces, Le Fanu tiene un cuento que se llama Té Verde, y me baso mucho también dentro de este cuento de Té Verde. Lovecraft, ¿no? Con El extraño, por ejemplo. Okay. Entonces, o sea, es esa parte atormentada de que soy el extraño para el otro, pero también soy extraño para mí mismo, y ahora comprendo, ¿no? Por qué los demás me ven de tal forma. Entonces también tiene que ver con la construcción de este diácono, ¿no? O sea, ¿qué lo atormenta? ¿Qué lo lleva a ser este individuo tan nefasto, o a lo mejor tan atormentado que te puedas identificar? O te pueda cuestionar la Biblia satánica, a lo mejor de algunas situaciones de las cuales no estás tan errado de lo que es la filosofía de la Biblia satánica. Sí, no, de hecho, pues hay veces que a nosotros nos han contado una versión de la realidad, o nosotros nada más tenemos como cierta noción de lo que pasa o de la información que hay en el mundo, y que nos estamos perdiendo de que decimos, no, es que no somos eso, y de repente pues puede resultar que pues sin querer queriendo, indirectamente pues sí lo eres, pero te enteras que eso no es lo malo como te lo hacen creer. Así es, porque yo creo que todo el ser humano tenemos una parte de sombra y una parte de luz. Entonces, ¿cuál es la parte perversa que tenemos oculta? Entonces, esa es la influencia que yo tengo para poder escribir, porque por la parte de la profesión, ¿no? ¿Qué te orilla a ti para tomar decisiones, y dentro de esas decisiones, qué tan buenas y tan asertivas son? Y de acuerdo a esto, ¿cuáles son las consecuencias de la toma de decisiones? Y de ahí, ¿cuáles son las creencias que tú tienes? Entonces, yo creo que todo está englobado en este ser humano que tiene que ver con la naturaleza de por sí, en donde podemos ser tan gentiles y tan bondadosos, o como también podemos ser perversos y también transgresores, ¿no? Que eso es como lo que más me atrapa. Todo lo que conocemos para estar donde está, pues, tuvo que transgredir algo, o lo más importante o sobresaliente históricamente, pues ha sido una transgresión a algo anteriormente planteado. Sí, anteriormente planteado, y que también, o sea, quieres tú encontrar y dar nuevas perspectivas de esa parte en donde la transgresión puede ser de tu vecino, de tu papá, de tu mamá, ¿no? O sea, porque no puede ser nada más de la parte de la construcción de monstruos. O sea, y esa naturaleza es la que me tiene atrapada. Entonces, o sea, pronto voy a terminar otra novela que se llama Dementes, y precisamente habla todo sobre esas transgresiones, en donde pues hay un asesino serial de prostitutas, un monseñor pederasta, una psicóloga frígida pero villorista, y otros, ¿no?, personajes. Por ejemplo, es una novela negra, entonces hay un policía, un detective que está atormentado con la culpa. Entonces, ¿qué sucede a raíz de que somos seres humanos y que tenemos emociones y toma de decisiones, y que a veces no nos creemos capaz para solventar ciertas situaciones emocionales que te marcan en tu vida? No, y hace tiempo platicaba con una maestra mía que de hecho aquí estuvo en este evento, y pues algo también que, hablando de monstruos, pues al final de cuentas pues, cada quien tiene sus propios monstruos. Tanto puede ser, pues para alguien más esa persona puede ser alguien normal, pero para ti puede ser un monstruo, o viceversa. Lo que algunas acciones para otros son, pues para ellos se les hace bien, o quisieran ellos tener esas acciones, pues para otra persona es como de, pues, o son de desagrado, de terror, de miedo, o incluso pudieran ser fobias indirectas, que pues a través de lo que han ido viviendo. Así es, porque el miedo, como lo decía Lovecraft, ¿no?, y una de las emociones más humanas que tiene el ser es el miedo, ¿no? Y el miedo más profundo que podemos tener es a lo desconocido.
pero yo también diría una parte de que ese miedo a lo desconocido es porque no te conoces a ti mismo. Ok, bueno. Y bueno, y ya para finalizar, pues aquí la entrevista Diagonal Podcast, pues pudieras compartirnos tus redes sociales y pues qué tienes a futuro, qué proyectos trae y alguna otra cosa, un mensaje que le quieras dar a nuestros seguidores. Claro, bueno, primero voy a empezar con la parte de las redes. Me pueden encontrar en Facebook como Ana Lilia Godoy Olmedo, también en Instagram como Ana Lilia Godoy Olmedo, y les dejo mi número telefónico por si quieren escribir, porque soy parte de la editorial Ebría, entonces es 55 23 33 03 95. Y también pueden encontrar Diácono y otros libros muy interesantes que tienen que ver con la editorial Ebrí en pues, la página de Facebook, se llama Editorial Ebrí, y también en las redes sociales lo pueden encontrar en la página de www.editorialebri.com, ¿no? Y ¿qué les puedo decir? Que sigue proyectos, pues una novela que se llama Dementes y que están todos trastocados y trastornados, y entonces es una novela negra. Y contacten. Pues muchas gracias. De hecho, me llama la atención ahorita que menciono que es una novela negra. Digo, pues a mí me gusta un poco el humor oscuro, un poquito de repente salir a lo que estamos acostumbrados, que es lo común o lo aceptado, podríamos decirlo, es oscuridad. Y bueno, pues muchas gracias. Yo seguiré con más entrevistas y pues hasta la próxima entrevista. Adiós. Adiós.